chicos, lo prometido es deuda, así que vamos a estudiar el concepto de masa molar. ¿Notan ustedes la palabra masa molar? ¿Viene de qué concepto que habíamos estudiado hace poco? De mol, justamente. Por lo tanto, es importante aquí entender que este concepto de masa molar está asociado a lo que ya hemos estudiado, que es el mol. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la masa molar? Yo te quiero invitar a ti que puedas tener tu tabla periódica en mano. ¿Ya? Y quiero que te fijes allí, bueno, si tienes algún elemento para comer, también necesito que lo vayas a buscar. Una barra cereal, un paquete de galletas, un yogur, una pasta de diente, lo que tengas. Te doy un par de segundos para que vayas y lo busques. Ahora ya. Muy bien, ¿qué encontraste? ¿Encontraste algo en tu casa? Bueno, yo encontré aquí un yogur. Quiero que te fijes en la cantidad neta de este yogur. Fíjate en el tuyo, en tu yogur o barra cereal o galleta o lo que encontraste. ¿En cuántos gramos tiene eso que tú encontraste en tu casa? Este yogur tiene 125 gramos. 125 gramos. Ustedes se estarán preguntando, pero ¿y por qué estás buscando comida? ¿Será una clase distinta esta? Bueno, quiero que te pongas a pensar en lo siguiente y vayas a tu tabla periódica. Yo voy a buscar la mía aquí, que está en mi computador. ¿Ok? Mientras tanto, si tú te fijas, y lo habíamos aprendido anteriormente, en la tabla periódica nosotros encontramos dos números. ¿Cuáles son esos números? ¿Te acuerdas o no? Número atómico y número másico. ¿Cierto? Ya. Y el número másico hacía referencia a ¿qué cosa? Hacía referencia a la masa del átomo. La masa del átomo. Y que la masa del átomo, ¿qué nosotros entendemos como la masa? De hecho, en términos vulgares, nosotros entendemos qué es lo que pesa, ¿cierto? Pero si tú vas, por ejemplo, a tu tabla periódica, voy a buscar yo la mía mientras tanto acá. Tabla periódica. Si tú te fijas en tu tabla periódica y ves el número másico de los elementos que están ahí, por ahí entre la plata y el cobre, vamos a buscar aquí la que tengo yo. Aquí. Ya. Quiero que observes tú muy bien la masa del cadmio. Del cadmio. La masa del cadmio aproximadamente es de 112, si no me equivoco. Sí, 112, 113. Perdóname que desaparezca. Fíjate, masa del cadmio, el átomo de cadmio, pesa 112, 113. ¿Y mi yogur cuánto pesa? 125. O sea, mi yogur pesa un poquitito más que el cadmio. Yo te pregunto a ti, ¿tiene lógica que el cadmio, el átomo de cadmio, pese 112 gramos, que es casi lo mismo que mi yogur? O sea, tendría que tener un tamaño similar. En otras palabras, se podría ver el átomo de cadmio. Pero nosotros sabemos hasta el momento que nadie jamás ha visto un átomo de nada. Con suerte se han visto un par de interacciones. ¿Qué será? Ahora, si tú te pones a pensar en el oxígeno que respiramos, que es O2, ¿ya? Está formado por dos átomos de oxígeno, 1 y 2, es decir, 16 gramos, que es lo que pesa un oxígeno, la masa atómica, 16 gramos, es decir, una molécula de oxígeno, que es la que nosotros respiramos, pesaría 32 gramos. 32 gramos, o sea, una cuarta parte de mi yogur. ¿Tiene lógica que el oxígeno que respiramos pese una cuarta parte de mi yogur? Es decir, que cuando yo respiro, la molécula se me queda atorada en la nariz. Me cachetea cuando voy por la calle. ¿Tiene sentido? No tiene sentido, ¿cierto? Porque nadie ha visto la molécula de oxígeno. Nadie.
Usted no sale por la calle y dice, oh, ahí vi una molécula de oxígeno. No, porque son muy pequeños, son imperceptibles, no se ven, nadie jamás en la vida los ha visto, jamás en la vida los ha visto. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué dice que el oxígeno pesa 16, un oxígeno pesa 16, la molécula de oxígeno que respiramos pesa 32, que vendría siendo una cuarta parte del yogur? Nada calza. Bueno, yo les quiero aclarar todas esas dudas, ¿de acuerdo? Ahí ustedes si quieren pueden comparar lo que trajeron, su barrita de cereal, las galletitas, etcétera, que lo comparen con algunos elementos químicos. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el problema aquí? Pues bien, yo te quiero contar que, voy a borrar esto que está aquí. Si vamos a la tabla periódica, ¿cierto? Dijimos que la masa atómica del oxígeno, masa atómica se representa con una A, ¿cierto? Mayúscula, de nuestro querido oxígeno, ¿ya? ¿Cuál es? 16, ¿cierto? 16. 16 gramos. Pero en realidad esa masa atómica no es la masa de un átomo. No es la masa de un átomo, porque ya dijimos, ya nos queda claro con el ejemplo que acabamos de ver, que es imposible que sea la masa de un átomo. No puede ser la masa de un átomo. 16 gramos, mucho. Entonces, voy a poner aquí, corregirlo un poquitito más para que nos quede más claro. La masa atómica de un oxígeno. Ya. Entonces, en estricto rigor, no es la masa de un oxígeno, sino que es la masa de un mol de oxígeno. ¿Qué quiere decir un mol de oxígeno? Que en realidad yo lo que pesa 16 gramos es un mol de átomos de oxígeno. Eso pesa 16 gramos. Ahora tiene más sentido. Entonces imagínate que yo aquí tengo una bolsa gigante y en esta bolsa gigante tengo un mol de átomo de oxígeno. Es decir, ¿cuántos serían? Tengo 6, porque ya sabemos que un mol equivale a ¿cuánto dijimos? 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno pesan 16 gramos. Esta cantidad es lo que pesa 16 gramos. Entonces, imagínate que yo tengo aquí una bolsa gigante con átomos de oxígeno. Tengo un mol de átomos de oxígeno, es decir, ¿cuántos? 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Y tomo esta bolsa y la pongo sobre una pesa. ¿Qué me voy a encontrar? Que esa cantidad de átomos de oxígeno pesa 16 gramos. Ahora, ¿qué pasará si yo tengo un mol de átomos, pero no de oxígeno? Si tengo un mol de átomos de cloro, ¿cuánto pesarán? Entonces tenemos que ir a la tabla periódica. Un mol de átomos de cloro, ¿cuánto pesan? Tabla periódica. 35,45 gramos. Es decir, que, en otras palabras, (6,022 por 10 elevado a 23 átomos de cloro pesan
35,45 gramos. Entonces, todas las masas que están en la tabla periódica no son la masa de un átomo, sino que corresponden a la masa de ¿qué cosa? Corresponden a la masa de un mol de átomos. Es decir, un mol de átomos de hidrógeno pesa 1 gramo. Un mol de átomos de nitrógeno pesa 14 gramos. Un mol de átomos de carbono pesa 12 gramos. Y así sucesivamente con todas las masas atómicas que tú puedas encontrar en la tabla periódica. ¿Entiendes? Por lo tanto, ahora tiene más sentido lo que nosotros, ¿cierto?, hemos visto en la tabla periódica. Ahora, en estricto rigor, la unidad medida sería 35,45 gramos partido mol. ¿Por qué? Porque está en función de la cantidad de moles que hay. Entonces, esto es sumamente importante. El concepto ya no es gramos, sino que es gramos partido mol. ¿Entiendes? Gramos partido mol. Entonces, aquí nosotros podemos calcular, saber la masa molar de los átomos, ¿cierto? De manera individual, su masa molar. Por eso se llama masa molar, porque viene de la cantidad de moles que representa cada uno y cuánto pesa, ¿ya? Pero nosotros podemos determinar la masa molar también de moléculas, ¿bien? Y eso quiero invitarte a hacer ahora. Calcular cuál es la masa molar de algunas moléculas tan conocidas como el agua, el dióxido de carbono, entre otras. Bien, vamos entonces a calcular la masa molar de algunas moléculas que son conocidas. Tengo acá el HCl, conocido como ácido clorhídrico, y ustedes dirán, ¿por qué es conocido? Bueno, porque ácido clorhídrico nosotros tenemos en nuestro estómago, es parte de los jugos gástricos que nosotros tenemos en nuestro estómago y permiten degradar los alimentos. Tenemos el agua, H2O, y tenemos dióxido de carbono, que es lo que nosotros eliminamos, ¿cierto?, producto de la respiración. Pues bien, para calcular la masa molar de estas moléculas, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar los elementos químicos que están aquí. Si ustedes se fijan, tenemos, ¿qué cosa? Tenemos hidrógeno y tenemos cloro. Ok. Ahora, lo siguiente es ver la cantidad que tenemos de cada uno de ellos. ¿Qué cantidad tenemos de cada uno de ellos? En el caso de hidrógeno, ¿tenemos cuántos hidrógenos? Tenemos un hidrógeno. En el caso de cloro, ¿cuántos cloros tenemos? Tenemos un cloro. Estaba pensando en el hidrógeno de abajo. Entonces lo que hacemos ahora es multiplicar la masa del hidrógeno por la cantidad de hidrógeno que hay. ¿Cuál es la masa del hidrógeno según la tabla periódica? 1 gramo mol, ¿cierto? Y lo multiplicamos por 1. ¿Cuál es la masa del cloro? Es 35, vamos a dejarlo solamente en número entero, ¿ya? 35,45, como después de la coma viene un 4, no se aproxima a 36. Entonces le dejamos, o lo podemos dejar 35,5 también, ¿ya? Por 1. Luego de hacer esto, lo que nosotros hacemos es 1 por 1, 1 gramo, 35,5 por 1, 35,5 gramos mol. Y después de esto, lo que yo hago aquí es sumar estos valores obtenidos. Se suman. Y una vez que lo sumo, obtengo la masa molar de mi molécula, que sería 36,5 gramos partido mol. Esa sería la masa molar de esta molécula. Bien, 36,5 gramos mol. Vamos con el agua. Nuevamente lo mismo. Vemos qué elementos químicos están formando esta molécula. Hidrógeno y oxígeno. Entonces, vamos. Hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo, en la patita me sale el número, tengo 2 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 1 oxígeno. Y ahora reemplazamos esto por la masa, que es cierto, está en la tabla periódica de cada uno. Acá sería 1 gramo y acá sería 16. Muy bien. 16.
y lo multiplico por la cantidad, por 2 por 1. Luego hago, ¿cierto?, el cálculo aquí. 1 por 2 serían 2 gramos mol. 16 por 1, 16 gramos mol. Y luego, ¿qué hacemos? Dijimos, sumamos estas dos cantidades. Se suman. 16 más 2, 18 gramos mol. Es decir, que la masa molar del agua es 18 gramos mol. Vamos con el dióxido de carbono. Nuevamente aquí identificamos carbono. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1. Oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 2. Entonces aquí multiplicamos, ¿cierto?, la masa de cada uno por la cantidad. La masa del carbono es, tabla periódica, 12 gramos. La masa del oxígeno, 16. Y multiplicamos por la cantidad, por 1 por 2. Luego, ¿cierto?, ¿qué hacemos? Hacemos este cálculo. 12 por 1, 12 gramos mol. 16 por 2, 32 gramos mol. Y aquí luego nuevamente tenemos, ¿qué cosa? Sumar. 12 más 32 corresponde a 44 gramos mol. Y esta entonces sería la masa molar de mi dióxido de carbono. ¿Te fijas? Difícil no es. Lo que tienes que tener claro es saber la cantidad de cuántos elementos químicos hay de cada uno. Y una vez sabiendo la cantidad, ¿cierto?, tú lo multiplicas por la masa que aparece en la tabla periódica y posteriormente los sumas. Y así puedes obtener la masa molar de estos elementos o estas moléculas o estos compuestos. ¿De acuerdo? Hay moléculas más complejas, moléculas ternarias, moléculas cuaternarias, pero el concepto siempre es el mismo. Primero determinar la cantidad que hay de cada uno y posterior a eso, una vez que tú multiplicas según la cantidad que hay de cada uno, tú sumas el total. Y de esa forma tú puedes obtener las masas molares. Si tienes dudas, consultas o hay algo que no te quedó claro, te invito a que escribas tu comentario, hagas tu pregunta que le puede ser muy útil para otra persona y ahí yo te puedo aclarar tus dudas, ¿ya? Espero que les haya quedado súper claro y los invito entonces a ejercitar.